la Torá, la palabra del Señor, la Torá, los 5 primeros libros, que eran los libros de la ley que eran transmitidos, que fue transmitido verbalmente de parte de Dios a Moisés. Y los niños aprendían hasta los 6 años la Torá. Ellos leían, o sea, los padres siempre le leían. Después, hasta los 12 años aproximadamente, ellos estudiaban toda la Biblia, los profetas, los libros, los salmos, los proverbios, los profetas mayores, menores. Ellos estudiaban, leían y aprendían todo eso, tanto en la sinagoga como los padres le enseñaban. Y después de eso, ellos tomaban la decisión de escoger, de elegir a un maestro, o bien tomaban la decisión de dedicarse al oficio familiar. Aquellos que escogían un maestro, el maestro hacía una selección y a los mejores los elegía como discípulos y a los demás les decía que siguieran en el oficio familiar. Los discípulos, todos los que fueron llamados, estaban haciendo el oficio familiar. Ellos estaban trabajando en el oficio que era de la familia, o sea, no habían calificado, no eran aptos como discípulos. Ese era el orden que seguía un discípulo. Los rabinos siempre andaban con discípulos, con varias personas, y les transmitían su enseñanza, y a la vez ellos tomaban otros discípulos y transmitían su enseñanza. Pero los discípulos del Señor, ellos no pertenecían a ningún rabino al cual estuvieran recibiendo enseñanza, pero sí estaban haciendo su oficio familiar, o sea, en consecuencia uno saca por conclusión, ellos no habían calificado, no eran aptos, no habían dado la medida como discípulos de algún rabino. Y el Señor los elige a ellos. Y eso nos habla de que el Señor no mira capacidades humanas para ser un discípulo de Cristo. No mira eso. Lo que mira el Señor es el corazón y llama. Y el Señor le dice a los discípulos, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Y cuando nosotros vemos esa enseñanza, debemos entender que nosotros seguimos a Cristo por lo que Él nos puede enseñar, por lo que Él puede hacer, por los milagros que Él tiene para mí, no por la capacidad que yo tengo de entender lo que Dios puede hacer. Y ahí donde tenemos que ser fieles a escuchar la palabra de Dios, a escuchar lo que Dios dice, a creer y tener fe en lo que Él dice, no en lo que nosotros pensamos o en nuestro parecer. Eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que escucha a su maestro y hace conforme a lo que él manda o a lo que él enseña. Básicamente eso estuvimos compartiendo la semana pasada. Y en base a eso también quería compartir hoy día una palabra. Quería compartir una palabra y le pido que abran su Biblia en Deuteronomios capítulo 5. Deuteronomios capítulo 5, verso 11. Dice la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 5, verso 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. En otra versión dice, no tomes el santo nombre de Dios a la ligera, porque no dará por inocente al que tome el nombre de Dios a la ligera. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos pedirte, Señor, humildemente quiero pedirte que tú tengas misericordia de nosotros hoy día, en esta mañana, y abras nuestra mente, nuestro corazón, porque nosotros a veces somos incapaces. No tenemos la capacidad de entender todo, ni de recibir todo. Es por tu misericordia, es porque tú eres poderoso para poder abrir nuestra mente y nuestro corazón y poner tu palabra en lo más profundo de nuestro ser y poner tu verdad en nosotros, Señor, para nosotros entender.
Humanamente y con nuestras capacidades no podemos entenderlo todo, Señor. Y menos entenderte a ti, al Dios grande y poderoso que nos habla la palabra. Pero si tú tienes misericordia, Señor, y si tú nos miras, Señor, desde tu santo trono y tu presencia toca nuestras mentes y nuestros corazones, podremos entender. Nos esforzamos hoy día para aprender, nos esforzamos hoy día para poner atención. Eso lo podemos hacer, esforzarnos para poner atención, para abrir nuestros ojos, para abrir nuestros oídos, para tratar de poner toda nuestra concentración en tu palabra, en lo que sale de esta Biblia, Señor. Pero eres tú el que hace el milagro en nuestros corazones. Pedimos tu milagro, Señor, que nos hable a lo más profundo de nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Quiero, como a modo de introducción, hablar un poquito acerca de varias cosas que ocurren en el mundo cristiano. En el mundo cristiano, en el mundo evangélico, en muchas iglesias, yo escucho muchos predicadores, escucho varias personas, no todos, hay como 5 o 6 predicadores, y escucho siempre, que tienen muy buen testimonio y una palabra de Dios muy certera, muy clara, muy específica. No les voy a decir cuál porque a lo mejor los van a buscar y hay algunos que son bastante duros. No. Hay varios, mire, escucho mucho a David Wilkerson, Paul Washer, doctor Stanley, él es bautista, John Piper, Randy Murray, Dante Gebel. Son prácticamente los que escucho siempre. 3 de ellos son bautistas, Paul Washer y Dr. Stanley. Tienen una enseñanza muy buena, muy profunda de la palabra, se basan mucho en la palabra. Pero aparte de ello hay una gran gama de predicadores, de iglesias y de hombres que hablan. Y me he dado cuenta de que hay muchas doctrinas nuevas en la iglesia. Que si nosotros miramos, también he leído mucho a Spurgeon, hay otro, John Wesley, Charles Finney, que son padres de la iglesia, Taylor, que son padres de la iglesia, son hombres que vivieron después de la Reforma con Martín Lutero, empezaron a predicar, a estudiar mucho la palabra, y ellos enseñaron mucho la palabra del Señor, hablaron mucho de la revelación de Dios. Y cuando nosotros vamos desde ellos, desde los padres de la iglesia moderna, hasta nuestros tiempos, nos damos cuenta que en los años 70 aproximadamente, 60, 70, empezaron a haber nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas. Y en estas fechas, en estos tiempos, se han puesto muy, muy de moda un tipo de enseñanza que tienen varias características. Yo quiero identificar a 3 tipos de enseñanza que hoy día se entrega. Uno es la prosperidad, otra es el exitismo y hay otra enseñanza que es motivacional. La doctrina de la prosperidad dice, básicamente, enseña que el fin y el objetivo que Dios tiene para el hombre es que el hombre sea prosperado materialmente, económicamente, en todo. Es decir, que el hombre sea feliz, que alcance la felicidad a través de las posesiones, de los bienes, y que sea feliz, que tenga una total felicidad. Eso apunta. Ahora, ¿la Biblia habla de prosperidad? Sí habla de prosperidad. Pero la prosperidad no está enfocada, la prosperidad que la Biblia habla, no está enfocada en la felicidad del hombre. Ese es el gran error. La Biblia habla de prosperidad, sí habla de prosperidad. Que podemos llegar a ser prósperos, sí habla eso. Pero no con esa doctrina que hoy día se enseña. La doctrina exitista. Hubo un libro que estuvo muy de moda, que habla muchas cosas buenas, pero que tiene un gran problema.
Se llama Viviendo como hijos del rey, que fue un clásico en los años 70, 80. Bueno. Yo lo leí también. Y habla mucho del éxito. Habla mucho del éxito, que vamos a ser exitistas, que vamos a tener éxito en todas las cosas que emprendamos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a alcanzar mucho. Y es verdad, en muchas cosas es verdad. Vamos a tener éxito, el Señor lo dice. Hay varias partes que dice que el Señor va a estar de la mano o del lado de los que buscan su rostro y le irá bien, dice. En muchas partes dice que le irá bien. La palabra dice que nos irá bien si guardamos su palabra. Pero hay un gran problema, como digo, el gran problema, y este gran problema no es que lo diga yo, no es que lo diga yo, sino que el gran problema es que mucha gente lo cree, pero lo cree porque es atractivo creer esto. Dígame que no va a ser atractivo creer que tú vas a ser prosperado económicamente, materialmente, en todo, y te va a ir bien en todo. Solamente ven a la iglesia, confía en Dios, pon tu fe activa, cree en el Señor y te va a ir bien. ¿Quién no quiere? Yo me anoto. Yo me anoto. Yo creo que todos nos queremos anotar en algo así, porque es atractivo. Pero ¿sabes cuál es el problema más grave? Que la Biblia, si tú lees la Biblia, si leemos la Biblia siempre nos habla de demandas. La Biblia nos demanda, el Señor demanda. El Señor pide, exige, y pide cosas que no son fáciles de dar, porque pide al corazón, a lo que somos realmente como personas. Entonces, todas estas doctrinas están enfocadas, tienen un enfoque errado. Y hay una predicación también que es motivacional. La enseñanza exitista enseña que Dios dará éxito al hombre en todo lo que emprenda y le irá bien. La Biblia dice que nos irá bien. Hay parte de verdad. Todas estas doctrinas no están tomadas de puras mentiras, no. Están tomadas de verdades, que dice la palabra, pero dándole un enfoque errado. Enfoque es cuando uno pone la mirada en un punto específico, y ese punto no es el más importante. Porque hay un punto central que es el más importante, pero nosotros tomamos la verdad enfocándonos en un punto que no es el correcto. En uno de los puntos. Una herejía, entre paréntesis, no es decir puras cosas malas y erradas. Herejía es tomar una verdad de Dios, una verdad que es verdad, y ponerla por sobre todas las verdades como la única verdad de Dios. Eso es una herejía. Una herejía, ¿no? Porque muchas veces pensamos, una herejía es cuando se habla, ¿no? Que, no sé, pues se dicen las atrocidades más grandes. Generalmente las herejías no dicen atrocidades grandes. Las herejías dicen verdades bíblicas, pero la llevan a un extremo diciendo que esa es toda la verdad de Dios. Que eso es todo, que si hago eso, es como en un tiempo se decía, el que se bautiza es salvo. Y eso es lo que uno tiene que buscar, es que toda la gente se bautice. Y el que se bautiza es salvo y tiene toda la verdad y está en toda la verdad. El que guarda el día sábado, ese tiene toda la verdad, y eso es lo que debemos buscar como cristianos, guardar el día sábado. Si guardamos el día sábado, tenemos toda la verdad, estamos bien, y eso es lo máximo. Guardar el día sábado no es lo importante, es guardar el día del Señor es lo importante. Y el día del Señor puede elegir un día lunes para estar todo el día con el Señor, o el día martes, o el día domingo, que venimos a la iglesia y dedicamos toda la mañana en función de conocer, de aprender y de llenarnos de Dios. Porque el día del Señor es del Señor, no es de nosotros, es de Él, es para Él. En función de Él, no de mío. Y ahí es donde erraban los judíos, porque hacían que el día sábado fuera más en función de ellos, de su bienestar, y no es así. Ahora, eso es una herejía, y muchas veces
se toman verdades y cuando esas verdades se creen por todo, como que es el todo de la Biblia, eso es una herejía. Hay otra, esta doctrina exitista dice que nosotros los humanos somos lo máximo. Somos la máxima creación de Dios, es verdad. Dice que somos la corona de su creación. Pero resalta las virtudes humanas y que lo máximo son las virtudes humanas. Y eso es falso. Eso es totalmente falso. Virtudes humanas hay, pero hay un hecho que es muy grave. Somos pecadores. Y algo hay que hacer con respecto a eso. Ese es otro tema, pero la doctrina exitista habla de eso, de que somos lo máximo, que no hay nadie mejor que nosotros. Y yo, uno ha escuchado muchas predicaciones en base a eso. Yo he compartido de eso varias veces, pero tengo temor de Dios de compartir eso enfocado en la verdad. Ya les voy a decir cuál es la verdad, porque está en la palabra cuál es la verdad. Y todas estas doctrinas tienen parte de la verdad. Hay otra doctrina, o sea, no es doctrina, es una predicación motivacional, que está enfocada a motivar al hombre y habla de la fe, de que uno tiene que tener fe en sí mismo, de que uno tiene que salir adelante, de que uno tiene todo el potencial y todo. Y es verdad, en parte es verdad, es muy verdad, que lo que nosotros somos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros confesamos, es lo que vamos a hacer. Y eso es verdad, está en la palabra. Tenemos el potencial para lograr todo lo que queramos. Tenemos el potencial para poder caminar por un camino. Tenemos potencial como seres humanos. Hay verdades, hay principios que son para cristianos y para no cristianos. Una verdad, un principio y un potencial que uno lo puede desarrollar. Si tú trabajas y eres constante y te esfuerzas, te levantas en la mañana, todos los días, temprano, haces tu trabajo y te arriesgas concretamente en las cosas que tienes que hacer, tú vas a salir adelante. Vas a tener tu buen trabajo, vas a tener tu trabajo, vas a aspirar a un trabajo mejor. Si eres responsable y en el trabajo que tú estás vas pudiendo escalar, tú vas a poder escalar. Hay una ley que es para todos iguales, para cristianos y para no cristianos. La ley de la responsabilidad, de la perseverancia es para todos. Yo, si me levanto temprano en la mañana, cumplo mis horarios, mis tareas, mi trabajo, el jefe me ve, me va a dar más responsabilidad, me va a dar más sueldo, me va a poner en un lugar mejor. ¿Por qué? Porque la sociedad del mundo entero, hay una ley que se premia, en algún momento, pueden pasar años, pero se premia la constancia, la honradez, la fidelidad, la responsabilidad, se premia. En algún momento, pueden pasar años, pero vas a tener una retribución, es como una semilla que uno siembra, y de pronto alguien lo ve y te premia. Y eres premiado. Eso es para todo. Esas son leyes naturales. Muchas veces se usan esas leyes naturales para decir que podemos alcanzarlo absolutamente todo. Y no es así. Hay áreas en las cuales nosotros podemos alcanzar y podemos... Cuando el Señor le entregó los talentos, le entregó a uno 5 talentos, y los multiplicó e hizo 10 talentos, ¿cierto? A uno le dio 2, lo multiplicó en 4, y a uno le dio 1 y lo guardó, lo escondió, y después le entregó, dijo, aquí está lo tuyo, yo no me meto en problemas, no quiero esforzarme, sacrificarme, arriesgarme, no quiero hacer nada, te lo entrego. Y le dijo, siervo inútil, mal siervo, y le dijo, al que tiene, se le dará más. ¿Por qué? Porque Dios premia y recompensa también al responsable. Dios lo hace. Es una ley, está ahí. La parábola de los talentos es una ley natural que se cumple para todos los seres humanos. Ahora, ¿cuál es el problema de estas doctrinas o de esta enseñanza? Tienen un pequeño problema, pero es un gran problema. Todas estas doctrinas tienen parte de la verdad. Dicen cosas ciertas. Algunas cosas salen incluso de la Biblia
son verdades bíblicas eternas, pero generalmente se extraen versículos, se extraen ciertos versículos de ellos para apoyar lo que cree una persona. Voy a dar un ejemplo que el otro día se los di el día en San Pedro, cuando tuvimos la reunión, así que los que se la saben, quédense calladitos. Mateo 6:33, ¿qué dice? Un versículo conocido y usado. Mateo 6, versículo 6, verso 33. Si alguien lo tiene. Ahí está. Este es un versículo conocido, predicado, usado muchas veces. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cierto? ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de ese versículo, en general yo he escuchado este tipo de predicaciones y yo creía, hace un tiempo atrás, yo creía esto que les voy a decir. Con ese versículo se ha dicho, si tú tienes problemas familiares, si tú tienes problemas en tu hogar y tú quieres que tu esposo se convierta, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Lo han escuchado, no? He escuchado también gente que ha dicho, no, yo quiero un marido, un hombre de Dios, o una mujer del Señor y estoy orando. Y alguien le dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Han escuchado eso, no? Gente que ha dicho, no, yo quiero que me vaya bien en mi empresa. Mi empresa la quiero potenciar a lo más alto, a lo más. Y muchos dicen, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Han escuchado eso, no? ¿Cierto? ¿Han escuchado que muchas veces se aplica este versículo para que podamos obtener todas esas cosas que son buenas para nosotros y en la cual podamos crecer y tener mejor trabajo, mejor dinero, mejor situación, una mejor familia, mejores hijos, mejor matrimonio, mejor casa, mejor auto, mejor de todo? Se usa este versículo. Y mire lo que dice, y eso es falso. Es una falsedad, es mentira. La Biblia, mire lo que está diciendo. Esto obedece a un contexto. ¿Y cuál es el contexto de esta palabra? Mire lo que dice en el verso 25, empieza a hablar. Dice, por tanto os digo, o sea, cuando dice por tanto os digo, lo que está diciendo el autor, pongan atención, les voy a decir algo importante. Y empieza a hablar. No os afanéis por vuestra vida. Y aquí dice, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Empieza a hablar de tres cosas fundamentales: comida, agua y vestimenta. Eso es lo que habla. Y empieza, y si leemos el texto hasta el final, después cambia hasta el verso 34, está hablando de eso y después cambia y empieza a hablar de otra cosa. Y dice, verso 26, mira las aves del cielo, empieza a dar ejemplo, argumenta acerca de lo que dijo primero. El argumento es, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? Habla de qué, está hablando del alimento, ¿cierto? ¿Estoy bien o no? ¿Estoy equivocado? Vamos bien. Y el verso 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? No podéis hacer más por ustedes. Y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no dará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Está hablando de la vestimenta. Y dice en el 31, no se afanen, diciendo,
¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No se afanen por eso. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidades de estas cosas. Y dice, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas? Vestimenta, alimento y vestido. O sea, vestimenta, alimento y agua para beber. Esas cosas. No habla de la cuenta bancaria, ni de la casa, no habla de eso. Y dice, claro, ¿y en qué debemos enfocarnos en esto? En que Dios nos garantiza, con esta palabra, Dios te garantiza lo básico. Lo básico. No te va a faltar alimento en tu mesa. No te va a faltar agua para beber. Va a estar hidratado. Agüita, harta agüita. O sea, vamos a estar hidratados. Y vamos a tener vestimenta. Si buscamos el reino de Dios y su justicia. No está hablando de cuenta bancaria, ni de auto nuevo, ni de casa, ni de... No habla de eso, habla de esto. De eso es lo que habla. Y el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. No te preocupes de estas cosas, yo me encargo. Nuestra confianza debe ser, el Señor se va a encargar de eso. Yo debo enfocarme en buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando nosotros extraemos una parte de la Biblia, la sacamos del contexto y empezamos a aplicársela a otras cosas, hermano, cambia la visión, cambia el objetivo de las cosas. Por eso nosotros debemos conocer la Biblia, conocer la palabra, para que cuando escuchemos lo que nos están predicando seamos capaces de discernir si es de acuerdo a la palabra o no. Si es verdad de Dios o es verdad humana. Porque hoy día el gran pecado de la iglesia es la falta de conocimiento. Hace un tiempo atrás vino una persona, hace años atrás, no voy a decir cuándo para que quede. Vino una persona muy histriónica. Era power, puro power. Pero me hablaba de puros sentires. Yo siento del Señor. Y el sentir del Señor, hermano, es peligroso. Porque yo puedo estar en un estado de ánimo y siento del Señor que tú ofrendes tu casa para la obra de Dios. ¿Han escuchado eso alguna vez? Claro que yo lo he escuchado hartas veces, pero ese es un sentir. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Qué es lo que debemos nosotros creer? ¿El sentir del pastor? ¿El sentir que tiene el hermano? ¿O la palabra del Señor? ¿Qué es lo que es más seguro? La palabra del Señor es más segura. Porque por sentir yo puedo sentir que tú hagas algo y tú, pero no, como lo dice el pastor, entonces lo hago. No lo hagas, si lo digo yo. Pero si lo dice la palabra, hazlo. Si lo dice la palabra. Porque la palabra es lo que Dios es lo más seguro que tenemos. Mi sentir es relativo. Si mi sentir está basado en la palabra de Dios, ya no es mi sentir. Es lo que Dios dice. Hoy día el sentir es el gran problema. ¿Y saben cuál es el enfoque de todas estas doctrinas? Lo dicen todos estos predicadores que yo escucho siempre lo dicen. Es que el enfoque, hermano, está basado en el ser humano, en nosotros, en nuestras necesidades. Todas estas doctrinas que tienen basada su enfoque, ellos se enfocan y miran la necesidad humana, mi necesidad, mis deseos, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que yo espero, mis virtudes. Cuando yo estoy enfocado en eso, ahí se crea el problema. Porque el Evangelio, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De qué es el Evangelio? ¿Qué es lo que es el propósito de Dios? Yo aquí anoté algunas cosas. El Evangelio o el mensaje de Dios o el plan de Dios
o el propósito de Dios. ¿Qué es lo que es? Al escuchar usted del plan de Dios, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un mensaje, Dios ha elaborado una palabra. El Evangelio, las buenas nuevas, ¿de qué se trata? ¿De qué es lo que es? ¿Saben lo que es el mensaje de Dios? ¿En qué está enfocado? ¿En la necesidad humana? ¿En la necesidad del hombre? ¿En el bienestar del hombre? ¿Está enfocado en el bienestar del hombre? ¿En la felicidad del ser humano? ¿Saben qué está enfocado el Evangelio, el mensaje de Dios y el propósito de Dios? Está enfocado en Dios. En Dios. Nosotros a veces decimos, Dios es amor. Dios es amor. Y Dios es amor. Ahora, Dios no tiene amor. Dios es amor. ¿Un árbol es madera o tiene madera? Es madera, ¿cierto? Un árbol es madera. Mi casa, ¿tiene cemento o es cemento? ¿O tiene madera? ¿Tiene madera o es madera? Tiene madera. ¿Pero qué es lo que es? Es casa. ¿Dios tiene amor? Sí. ¿Pero qué es lo que es Dios? Dios es amor. Dios es amor, no es que Él tenga amor. Para nosotros el amor es algo sentimental, es un sentimiento, es un encanto, es una emoción, pero eso es según nuestra verdad. Dios no es, me estoy yendo del tema, pero no importa, porque esto es importante. Esto es otra cosa que estoy preparando, los atributos de Dios, para conocer a Dios. ¿Saben, hermano? Dios es amor. No es que Dios tenga amor. Dios es amor. Dios es. Él es. Él no es que Él le nació amor cuando nosotros nos convertimos. No. Él nos amó desde siempre. Y cuando nosotros nos convertimos, cuando nos acercamos a Él, empezamos a ver su amor. Empezamos a nosotros a darnos cuenta. Nosotros empezamos a darnos cuenta, pero Él siempre nos amó. Él siempre nos ha amado. Dios tiene, Dios tiene muchas cosas que para nosotros son inexplicables. No las podemos entender. Porque Él es más grande que los cielos. Él es más inmenso, Él es grande, Él es el Dios que hizo los cielos de los cielos. En el Salmo 19 dice que los cielos de los cielos no contienen su grandeza. Dice que Dios un día emite palabra, otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y que Dios habla de la grandeza de Dios. Dios es inmensamente grande. Y nosotros muchas veces no podemos entender, no podemos lograr entender lo inmenso que es Dios. Solamente Dios nos revela algo de Él, y ese algo de Dios nos impacta. Esto está en relación a Dios. Dios es lo más importante. Lo más importante es Dios. Él es el centro del Evangelio. Él es el centro del propósito de nuestras vidas. ¿Y qué significa esto? Miren, vamos a leer en Mateo 13, 44. Mateo 13, verso 44. ...44, 45, 46... Dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a detenernos ahí. El reino de los cielos es como ese hombre, un hombre que encuentra un tesoro. Imagínense, sé que hay un tesoro. Yo voy caminando y me encuentro con una pepita de oro
Y escarbo, oh, y hay más oro. Y empiezo a ver, y es una tremenda roca de oro. ¿Y de quién es este campo? No, este está a la venta. ¿Qué hace usted? Se venden 2 millones de pesos, en 5 millones de pesos. Un campito de 4 hectáreas. Barato. Y sé que en ese lugar hay oro. ¿Qué es lo que hago? Escondo el oro, lo tapo bien, voy y hago todo lo posible, me encalillo, vendo el auto. No me da mucho, pero no importa. Vendo todo lo que tengo, todo lo que puedo para obtener ese tesoro. Y ese tesoro pasa a ser el objetivo de mi trabajo, de mi esfuerzo. Porque yo quiero tener ese tesoro. Así es el reino de los cielos. El tesoro es Dios. Y yo empiezo a hacer todo lo posible en mi vida para deshacerme de cosas y para obtener a Dios. Para que Dios se vaya apoderando de toda mi vida, de todo mi corazón, de todas mis decisiones. Y empiezo a hacer todo lo que tengo a mi mano, a mi esfuerzo, para que ese tesoro vaya creciendo y obtenerlo y se adueñe de mí. Dice, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hay gente, hermano, que busca la verdad, que busca conocer la verdad. Lo inquieta el hecho de saber de que el ser humano no puede tener 80 años de vida y después morir. No puede ser que nosotros tengamos la capacidad de pensar, de analizar, de crear cosas, de inventar cosas, de tener familia, de crear familia, de darle educación a nuestro hijo, crear cosas, hacer cosas buenas y después nos muramos como la nada y desaparezcamos. Hay gente que no se conforma con eso, yo no me conformaba con eso. Nosotros estamos aquí por algo, somos seres humanos y estamos por alguna razón aquí, en esta tierra. Debe tener algún sentido. ¿Sabe lo que va a pasar, hermano? En 90 años más, yo les aseguro que ninguno de los que estamos acá vamos a estar. ¿Quién va a estar? Ninguno. Estoy seguro que yo no voy a estar, 90 años más yo no voy a estar acá. Y algunos en 50. Y algunos salimos de la calle, puede pasar algo, eso no lo sabemos, no tenemos nada comprado. Pero hay un hecho, eso es verdad, nosotros no vamos a estar acá para siempre. Y tiene sentido vivir, nacer, morir, trabajar, esforzarse, conocer cosas, aprender cosas, hacer cosas, crear cosas, para después morir y desaparecer y que nada. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene sentido que todo se acabe así? ¿Tiene sentido o no? No tiene sentido, ¿sí? Usted siente en su ser interno, en su yo interno, medio esotérico, ¿usted siente que es un ser eterno? Yo creo que todos sentimos que, como que tenemos la sensación de que vamos a vivir eternamente. ¿Sí o no? Yo tengo esa sensación de que como que esto nunca se va a acabar, como que siempre voy a existir, como que mañana no me preocupo, o sea, yo mañana voy a vivir, mañana voy a despertar, y pasado también. Claro, sobre todo cuando somos niños, como que damos por sentado de que tenemos la vida asegurada, y no nos preocupamos de que vamos a morir, ¿no? ¿Quién está preocupado aquí de que va a morir? Nadie. Ni siquiera las personas que tienen los días contados están preocupados de eso. Se preocupan, sí, de estar en paz con Dios. Pero de que hoy, mañana, y si no estoy, ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, me vuelvo loco! No pasa eso. Damos como por sentado de que hay algo más, de que existe una vida eterna, de que vamos a vivir eternamente. Eso es como impreso dentro de nosotros. Como que está impreso dentro de nuestro ser. A veces yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si me dieron una enfermedad y me muriera? ¿Qué pasaría? Y como que no logro ponerme en esa realidad. No logro, por más que me esfuerzo, no logro ponerme en la realidad. Sé que puede ser, pero no logro ponerme en esa realidad. Porque hay algo dentro de nosotros,
como seres humanos, que sentimos que hay algo más, que hay algo más. Y mire lo que dice en Juan 17, 3 y 4. Juan, el Evangelio de Juan, cuando Jesús iba a la muerte, cuando Jesús iba a morir en la cruz, dice 17, Juan 17, verso 3 y verso 4. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Vamos a parar ahí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo, dice el Señor, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que Jesús hizo siempre fue glorificar a Dios. ¿Saben, hermano? Es súper fácil decirlo. Como el hombre tartamudo que le dijo a su amigo, tenés que olvidarlo. Y el otro le dijo, sí, para ti es fácil decirlo. A veces es fácil decir que el objetivo del hombre es darle gloria a Dios. El objetivo del Evangelio es glorificar a Dios. El objetivo, el propósito de la vida es darle gloria a Dios, glorificar a Dios. Jesucristo, todo lo que hizo, tenía un solo objetivo: glorificar a su Padre, glorificar al Padre Celeste. El problema es cómo lo glorificamos. Pero ese es el objetivo. El tesoro escondido en un gran terreno, ese tesoro es darle gloria a Dios. Es encontrar a Dios, encontrarse a Dios y darle gloria, glorificarlo. ¿Saben lo que es glorificar? Tiene que ver mucho con el temor a Dios. Glorificar y el temor es como... El glorificar es exaltarlo a niveles máximos. Es ponerlo en el lugar más alto, de mayor importancia, para que todos lo vean y que todos lo reconozcan. Buscar que a Dios todos puedan verlo, todos puedan reconocerlo y que todos puedan decir de Dios que Él es lo máximo, lo más grande, lo más inmenso. Él es todo. Dice en Eclesiastés que el todo del hombre, y esto lo escribió Salomón, después que probó todo, Salomón probó todo lo que tuvo a su alcance, todo lo que estuvo a su mano, él lo tomó, lo probó. Él lo tomó y lo probó y dijo, ¿cuál es el todo del hombre? ¿Sabe cuál es el todo del hombre? Temer a Dios y guardar su palabra. Ese es el todo del hombre. Si tú quieres encontrar toda la verdad, comienza con temer a Dios y guardar su palabra. De ahí comienza la sabiduría, de ahí comienza el todo. El comienzo de glorificar a Dios es temer a Dios y guardar. ¿Qué es lo que es temor? ¿Alguna vez usted ha tenido la posibilidad de tener a alguna persona, de invitar a su casa, una persona, el gerente general de la compañía que usted trabaja? O, por ejemplo, el dueño de la empresa que usted trabaja, que vaya a su casa. O el presidente de la República. De cualquier época, sea, aunque uno no haya votado por él y no le guste, pero que vaya a tu casa. ¿Qué es lo que hace uno? Una vez, le cuento una anécdota. Una vez fue a la casa cuando nació el Claudito, fue la Seremi de Educación, la señora Berta Belmar. Y ella viene especial porque ustedes ubican el carnet, nuevo carnet de... Ya, ella lo creó, o sea, ella modernizó el asunto del registro civil. Ella, ¿se acuerdan que antes era terrible tener? Era con plástico, era terrible. Y ella fue una de las personas, ella fue la persona que la pusieron en ese cargo para modernizar todo el registro civil.
todos los papeleos del registro civil, el carnet moderno que tenemos ahora, y todos los trámites del registro civil, ella fue la encargada de modernizarlo hasta el día de hoy. Una persona muy importante, que tiene ella hace muchas cosas, ella es de hacer cosas, la odian o la aman. Y ella estuvo de Seremi de Educación, cuando el Claudito nació, y ella era muy, muy, muy déspota, era muy así, pero la amaban o la odiaban, y más la odiaban que la amaban. Y era una mujer que hacía cosas, se dedicaba a hacer cosas, y siempre ha ocupado cargos muy importantes, sobre todo algunos, los gobiernos para los cuales ella ha servido, porque ella trabaja solamente en cargos de confianza para el gobierno. Las tareas que a ella le han encomendado las cumple, aunque tenga que morir medio mundo en el trayecto, pero lo cumple. Y es muy conocida en el ámbito político. Y ella estuvo en nuestro matrimonio. Que vean, se sentó por ahí, donde está Fernando. Yo me acuerdo. ¿Saben por qué me acuerdo? Porque nadie creía que iba a ir. Raúl la invitó y fue. Y cuando Raúl dijo, no, ella fue a nuestro matrimonio. Y fue, pero todo, oye, fue al matrimonio. Y cuando nació el Claudito, un día tocan el timbre y venía el chofer. ¿Aló, Rose? Sí. ¿Aló, señora Rose? No está, le digo yo. O sea, está acostada. Sí, lo que pasa es que yo soy el chofer de la señora Berta, vengo a ver. Ah, ya, pues le dije, abrí el timbre. Rose, viene tu jefa, la Seremi. ¿Qué? Dijo la Rose. ¿Y saben qué? Uno quería sentarla en el mejor lugar. Ahora, no es pinita ni chuma media. Pero es lo que uno hace normalmente, ¿sí o no? Si viene una persona importante, tu jefe máximo, y además que la persona es conocida y muy importante, ¿qué es lo que hace uno? Lo atiende de la mejor manera. Llegó, se bajó, lo tomó al niño, nos habló, quería cambiarle hasta el nombre, calculen, o sea, así, le quería poner otro nombre. Ya, y nosotros la atendimos súper bien, que se sentara en el mejor sillón, y después, o sea, ¿a qué voy yo con esto? ¿Por qué uno hace esto? Porque no es que uno le tenga miedo a las personas. No es que uno sea chupamedia, sino que uno le da una cierta honra a las personas y si lo hace con una persona, con un humano, tan normal y común y corriente como cualquiera de nosotros, ¿cuánto más tiene que hacerlo con el Señor? Darle el mejor lugar en nuestra vida, darle el mejor asiento de nuestro corazón, darle lo mejor, hacerlo sentir bien en nuestra vida, hacerlo sentir bien, que Él se sienta grato, agradable. Y el temor, ¿sabe lo que es el temor? Es un respeto reverente, no es miedo, es un respeto con reverencia. Yo le tengo respeto y soy reverente en ese respeto. La reverencia es preocuparme de los detalles de la persona a la cual la estoy sirviendo. Eso es temor de Dios. Y nosotros deberíamos buscar eso con el Señor y en eso lo glorificamos. En eso le damos gloria. Cuando nosotros con nuestra vida decimos, Dios es real, Dios me ha cambiado, mira la persona que soy. No es que yo sea bueno, sino que Dios me ha hecho así. En eso estoy glorificando a Dios. Cuando estoy siendo mejor persona, porque hoy día está lleno de cristianos en el mundo, viven 2 horas con Dios en la iglesia y viven 22 horas con el diablo en la casa. Porque viven con el Señor un rato, pero viven como demonios en su casa. Y eso no es cristianismo, eso no es verdad. A veces seguimos la verdad como algo, pero la verdad es cuando Dios está trabajando en nuestro corazón y nosotros somos capaces de glorificarlo, de reconocerlo, de rendirle honor a Él, de cambiar nuestras vidas por amor a Él, de cambiar nuestro corazón por amor a Él. Hay una doctrina que también me da mucha bronca,
Y es una doctrina que habla mucho que dice, tú tienes que aprender a amarte a ti mismo para poder amar a tu prójimo, o para poder amar a Dios. Entonces tienes que amarte, tienes que cuidarte, tienes que entonces hacer un culto a la persona. Y de eso han nacido doctrinas, y más encima en el mundo hoy día se busca el bienestar máximo del ser humano. ¿Y saben qué? Miren, ¿por qué razón cree usted que nosotros nos acercamos del fuego? O sea, nos alejamos del fuego. Cuando hay una llama, nos alejamos. ¿Para qué? Para protegernos, ¿cierto? ¿Por qué no alejamos del dolor? ¿Por qué nos alejamos del dolor? Para protegernos. ¿Por qué nos alejamos del sufrimiento? Para protegernos. Y cuando tú proteges algo es porque lo amas, porque lo quieres, ¿cierto? Nosotros, dice, el Señor nos dijo que teníamos que aprender a amarnos. Dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor dio por hecho de que tú te amas. ¿Sabes qué? Todo lo que nosotros hacemos para protegernos, para cuidarnos, todo lo humano, es porque nos amamos, es porque nos queremos. Nos alejamos del fuego, nos alejamos del frío. Dígame, ¿qué persona, quién es de ustedes, sería capaz que cuando hay 10 grados bajo cero, se saca toda la ropa y queda en bikini o en traje de baño? ¿Quién haría eso? Imagínense, ahí yo en zunga y muerto de frío, 10 grados bajo cero. ¿Y por qué estás haciendo eso? No, es que yo me odio tanto que quiero hacerme sufrir. ¿Quién haría eso? ¿Quién hace eso? ¿Han visto a alguien hacer eso alguna vez? Nadie hace eso. No nos cubrimos. Si hace frío, nos cubrimos. Si tenemos hambre, comemos. Si tenemos calor, nos refrescamos. Porque nos protegemos, nos cuidamos. Es un hecho real que ocurre. Yo los pongo en ese punto para que entendamos un poco, hermano. Hay una realidad, nosotros nos queremos. Y por eso el Señor nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque ya nosotros entendemos que todas aquellas cosas que hacemos para protegernos, para cuidarnos, es porque nos queremos, porque nos amamos. Y eso que hacemos con nosotros, debemos hacerlo con nuestro prójimo. Ahí entramos con problemas. Por eso la demanda del Señor es fuerte. Siempre la demanda de Dios es grande. Nunca es... no. Dios demanda. Y vamos a dejarlo hasta acá. Una cosa para terminar. Nuestra vida como cristianos no debe estar centrada y enfocada en mirarnos el ombligo o a nosotros mismos, ni nuestras necesidades, sino que debemos centrarnos en glorificar a Dios. Si nosotros empezamos a practicar en nuestra vida el darle gloria a Dios, el agradecerle a Dios, el reconocer a Dios como la única fuente de nuestra felicidad, nuestra fuente de felicidad está en agradar a Dios, en tratar de buscar su voluntad y hacerla y practicar su voluntad. Ahí nos irá bien. Si practicamos su voluntad, lo que Él nos manda, lo que Él nos demanda, seremos prosperados. Si buscamos el que Él sea levantado, sea exaltado, sea Dios reconocido, nos irá bien, tendremos éxito, estaremos bien. Porque el centro del propósito de Dios, Él no es... ¿Han escuchado ustedes que Dios te ama? ¿Por qué te ama Dios? La pregunta es, ¿por qué me ama Dios? ¿Porque soy gordito, rosadito, sanito? ¿Por eso me ama Dios? ¿Por qué te ama Dios? Porque tienes virtudes, eres inteligente. ¿Por qué te ama? ¿Sabe por qué nos ama Dios? Porque Él es amor. Porque por eso nos ama, porque Él es amor. No porque nosotros tengamos alguna virtud. ¿Y saben por qué escogió amarnos a nosotros?
por amor a sí mismo, no por amor a nosotros, por amor a Él. Eso no lo podemos entender. Y decimos, que es vanidoso Dios. No, Dios no es vanidoso. Dios es justo. Dios es justo por amor a sí mismo. Porque si fuera por amor a nosotros, estamos perdidos. Porque lo que nosotros merecemos no es amor. ¿Sabe lo que nosotros merecemos con nuestros pecados, con nuestros malos pensamientos? Si pudiéramos de repente tener una maquinita, que todos mis pensamientos fueran puestos en el data. ¡Qué terrible, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Que todos tus pensamientos fueran puestos en el data y viéramos todos tus pensamientos, sobre todo los más feos, los más terribles. ¡Qué vergüenza! Lo que nosotros merecemos no es amor. ¿Sabe lo que nosotros merecemos? Es el padecimiento que padeció Jesucristo en la cruz. Eso merecemos. Que nosotros ser escarnecidos, azotados, heridos en una cruz por nuestros pecados. Pues ese es lo que nosotros merecemos. Lo que tú mereces es ser colgado en una cruz, azotado, abofeteado, escupido, desechado. Eso merezco yo. Pero Dios escogió en su misericordia amarnos. Y Él envió a su Hijo Jesucristo para cumplir lo que nosotros deberíamos hacer. Pongámonos de pie. Dios merece ser glorificado. Nosotros debemos glorificarle a Dios, aprender. Hermano, yo no le pido que usted lo entienda esto. Yo no le pido que entienda, pero sí que lo crea. Créalo. Lo dice la Biblia. Lo hemos visto. Juan 17, 3 y 4. Léalo, medítelo. Y lea todo Juan 17. Todo Juan. Léalo. Y si usted me encuentra la razón, que es lo que dice la Biblia, no le pido que lo entienda. No importa, si no lo entiende, no importa, pero créalo. Créalo, hermano, créalo. Usted fue hecho para glorificar a Dios, para darle gloria a Dios, para honrar su nombre. Y vamos a orar y pedirle al Señor que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude. Padre Celestial.